análisis, teología, perspectiva. El plurilingüismo en el contexto de la muerte y resurrección de Jesús. En la cuarta palabra o expresión de Jesús en la cruz. La cuarta palabra de las 7 pronunciadas por Jesús en la cruz, pero la primera, según el orden en que aparece en el Nuevo Testamento, es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Mateo 27:46, Marcos 15:34. Esta expresión muestra algunas dificultades en su interpretación. Esta palabra se la encuentra en 2 de los 4 evangelios canónicos, o sea, Marcos y Mateo. Pero como veremos, hay ciertas diferencias respecto de la forma en que la conservaron ambos evangelios. Comencemos pues por considerar a Marcos 15:34 y Mateo 27:46 en algunas versiones de la Biblia, teniendo como punto de partida la versión Reina Valera de 1960. En la Reina Valera 1960, Marcos 15:34 dice: Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la versión popular Dios habla hoy, Marcos 15:34 dice: A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46 dice, en la misma versión popular Dios habla hoy: A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani, es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la versión Reina Valera de Reina Valera actualizada del año 2006, repito, la Reina Valera actualizada año 2006, Marcos 15:34 dice: Y en la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46 en la misma versión Reina Valera actualizada del año 2006 dice: Como a la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora bien, la comparación entre estas 3 versiones de la Biblia nos da los siguientes resultados. En primer lugar, las 3 coinciden en que Marcos usa la forma aramea de la expresión Dios mío, o sea, Eloí, Eloí. En segundo lugar, las 3 versiones coinciden en que Mateo usa la forma hebrea de la exclamación Dios mío, o sea, Elí, Elí. En el tercer lugar, la versión Reina Valera de 1960 y la Reina Valera actualizada del año 2006 concuerdan en que Marcos y Mateo emplean la forma hebrea de la pregunta ¿por qué me has desamparado? O sea, lama sabactani. En cuarto lugar, solo la versión popular Dios habla hoy plantea que Marcos y Mateo emplean por igual la forma aramea de la pregunta ¿por qué me has desamparado? O sea, lema sabactani. Ahora bien, la forma de Marcos 15:34 y Mateo 27:46 en el Nuevo Testamento griego. La consulta al texto griego de ambos pasajes nos da los siguientes resultados. En primer lugar, que Marcos emplea la frase Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Totalmente en arameo. Es decir, Eloí, Eloí, lema sabactani. En segundo lugar, que Mateo emplea la forma hebrea de la frase Dios mío, a saber, Elí, Elí. En tercer lugar, que Mateo, en concordancia con Marcos, emplea la forma aramea de la pregunta ¿por qué me has abandonado? O sea, lema sabactani. En cuarto lugar, que
que solo la versión popular Dios habla hoy se ajusta al texto griego de Marcos y de Mateo, al reflejar que, por un lado, Marcos emplea la forma aramea por completo, o sea, Eloi, Eloi, lema sabactani, y por otro lado, que Mateo emplea la forma hebrea en la primera parte de la expresión Eli, Eli, o sea, Dios mío, pero la forma aramea en la segunda parte de la expresión, o sea, lema sabactani. Ahora, Mateo 27:46 y Marcos 15:34 en relación al texto hebreo del Salmo 22:1. La forma hebrea traducida, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o por qué me has abandonado? En la Reina Valera de 1960 es Eli, Eli, lama sabactani. Esta evidencia apunta a que la forma en que conocemos a Marcos 15:34 es aramea y que la primera parte de Mateo 27:46 es hebrea, si bien la segunda parte, según el texto griego, y al contrario del texto de la Reina Valera del 60 y la Reina Valera actualizada, es aramea en conformidad con Marcos. Pasemos ahora a ver el plurilingüismo en el título que puso Pilatos sobre la cruz de Jesús. En Juan 19 al 22, en la Reina Valera del 60 leemos: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Ahora, los idiomas aquí implicados en ese título que puso Pilato sobre la cruz de Jesús son tres. En primer lugar, el hebreo, que era más bien el arameo, el idioma del pueblo hebreo en ese momento, y la expresión hebrea diría: Yeshua ha-Naxeri melech ha-Yehudim. Yeshua ha-Naxeri melech ha-Yehudim. El griego, que es el segundo idioma implicado, el idioma dominante y universal en el mundo greco-romano, diría el texto griego de la siguiente manera: Jesús ho Nazoraios ho Basileos ton Judaion. Repito: Jesús ho Nazoraios ho Basileos ton Judaion. Y el latín, el tercer idioma implicado, era el idioma oficial del Imperio Romano. Y diría de la siguiente manera: Jesús Nazarenus Rex Judairum. Jesús Nazarenus Rex Judairum. Ahora bien, veremos finalmente el plurilingüismo en la forma en que María Magdalena se dirigió al Jesús resucitado. En Juan 20:16 leemos, en la Reina Valera del 60, Jesús le dijo: María, María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. El domingo temprano, María Magdalena, todavía a oscuras, según Juan 21, visita al sepulcro donde había sido sepultado Jesús. Pero mientras ella hablaba con los mensajeros celestiales, es decir, con los ángeles, el resucitado le dirige la palabra a ella y le dice: María. Entonces ella, reconociendo que se trataba de su maestro, se dirigió hacia él y le dijo: Raboni, Raboni, según la Reina Valera. Ahora bien, a diferencia de la versión Reina Valera, el texto griego de Juan 20:16 afirma que María se dirige a Jesús específicamente en el idioma hebreo. No obstante, se equivoca aquí el evangelista, puesto que en realidad María no se dirigió a Jesús en hebreo, sino en arameo. En verdad, la expresión y transliteración griega Rabuni o Rabuni, más bien Rabuni, que está en el texto griego, corresponde más bien al idioma arameo, pues la expresión propiamente hebrea es Rabí, Rabí, la aramea Rabuni y la hebrea Rabí. Al final, la forma aramea Rabuni es sinónima y equivalente a la hebrea Rabí, significando ambas mi maestro.
Esto así, ya que en realidad ambas están formadas por la palabra maestro más el sufijo de la primera persona común singular yo, apuntando al caso genitivo, es decir, de mí, mío. Así que la traducción precisa de ambas palabras, tanto de Rabuní hebrea como de Rabid hebrea, es maestro. Obviamente, el que María Magdalena haya dicho Rabuní, es decir, mi maestro, enfatiza y pone en evidencia la confianza y la cercanía que había entre María Magdalena y Jesús. Obviamente, después de decirle Rabuní, mi maestro, se le fue encima, no sabe cuántos abrazos y besos le dio. Finalmente Jesús tiene que decirle, María, suéltame, deja de colgarte de mí, que todavía no he subido al Padre. Hasta aquí, Sendero de Esperanza. Hasta la próxima.